alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón a Dios. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su... Dios les bendiga, hermanas. Estamos aquí nuevamente en nuestro programa Con Ojos de Mujer, contentas y agradecida con Dios por esta nueva oportunidad, saludando a todas mis hermanas que están por Facebook, por Sello, por Radio Integral de México, de nuestro México querido, de Colombia, de Panamá, de Chile, de Argentina, de España, a todas las hermanas que nos están viendo por este video, un saludo muy afectuoso desde Mexicali, Baja California, de su programa Con Ojos de Mujer. Aquí tenemos a nuestro hermano Rogelio Martínez y a nuestra hermana Patricia C. Torres viendo el video. Dios les bendiga, hermanas, y comenzamos. Vamos a continuar después de 3 semanas de ausencia, pero contentos, agradecidos con Dios porque Él es bueno, porque sus misericordias son grandes sobre nosotros, sobre nuestras vidas, porque nos permitió hacer ese viaje y regresar con bien, con bendición. Y retomamos, nos habíamos quedado en el tema de la dignidad de la mujer. Empezamos a verlo, vamos a continuar con ese tema. Pero para empezar le vamos a dar la oportunidad a nuestras hermanas que están en sello, a la hermana, no sé a qué hermana le toque dirigirnos en la oración. A ver. Está la hermana Liliana, Rosy o Danixa, la hermana que tenga en su corazón a hacer la oración para iniciar. Adelante. Dios, en este día damos las gracias por permitirnos estar aquí, porque están de nuevo mis hermanos, porque les cuidaste, les guardaste, y hoy nos tienen una porción para alimentar, para aprender. Dios, te pedimos, Dios, que te quedes en este espacio, que hables, Dios, a nuestras vidas, para que nuestras vidas, por medio de tu Santo Espíritu, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a nuestra hermana que nos da como compartir, y bendice, Dios, este tiempo, Señor, tan hermoso en la cual nos compartes de ti, Señor. En el nombre de Jesús damos las gracias. Amén. Amén. Gracias, hermana Rosy, por su oración. Y vamos a ver Proverbios 31:25. Es el texto con el que vamos a iniciar esta mañana. Proverbios 31:25 dice así: fortaleza y honor son su vestidura, y en el día postrero reirá. En otras versiones, dignidad y honor son su vestidura. Por eso vamos a hablar hoy de la dignidad de la mujer. Aquí en Proverbios 31:25 nos dice que esta mujer de Dios está vestida de dignidad y de honor. Entonces vamos a ver la dignidad en la mujer. ¿Cuándo somos dignas o cuándo nos sentimos dignas, y por qué en ocasiones, aunque llevemos una vida digna, merecedora, no podemos sentir que somos dignas? Vamos a analizar detenidamente por qué esta situación. Traje aquí yo un resumen sobre la dignidad. Dice: una mujer con dignidad tiene un respeto adecuado hacia sí misma. Jamás se considera inferior a nadie, ni tampoco va a permitir que nadie la trate como a un ser inferior o la reduzca a una posición inferior. Ya sea el esposo, el suegros, familiares, amigos o cualquiera de las personas que nos rodeen. Una persona con dignidad
es aquella que está consciente de su propia valía. Hablábamos, hermanas, de que la dignidad no solamente es porque yo diga soy digna, voy a tener dignidad, sino que corresponde a una vida meritoria, a una vida como nos dice en Tito 2:3. A ver, le voy a pedir a alguna de mis hermanas que me acompañe en la lectura, que lea por favor Tito 2:3, por favor. Adelante. Ahí está la hermana Adriana. Amén, mi hermana. Bendiciones. Tito 2:3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Dice que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Reverente en su porte. Aquí dice punto y coma. Y lo que es una mujer reverente en su porte, pues es aquella que no es calumniadora, que no es esclava del vino, que es una maestra del bien. ¿Y qué debe hacer esta mujer maestra del bien ya con un porte reverente que sabe todas estas cosas? La clase anterior hablábamos de la responsabilidad, de que es una mujer responsable, que cumple con sus deberes, con sus tareas, que cuida bien de su casa, de su esposo, de sus hijos, que lleva una vida proba, una conducta intachable, una conducta buena, aprobada, que además gente que está, primeramente su familia y la gente que está a su alrededor, da testimonio de ello. Entonces, además de esto, esta mujer, dice, debe enseñar a las mujeres más jóvenes, ¿a qué? A amar a sus maridos y a sus hijos. Una mujer ya con trayectoria de que es responsable, de que es honesta, de que su conducta es aprobada ya por su familia y por las personas que están a su alrededor, dan testimonio de ella. Además de esto, ella debe enseñar, dice aquí, a las mujeres más jóvenes a que amen a sus maridos y a sus hijos. Amar a sus maridos y a sus hijos quiere decir, pues, amarlos, el cariño, el trato, la comida, la responsabilidad en sus tareas, todo lo que implica la responsabilidad de la esposa, de la madre y de la ama de casa. Además de esto, tiene que enseñar a las mujeres más jóvenes también a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que los de afuera aún que no conocen la palabra de Dios, seamos un ejemplo de esa mujer de Dios. Para nuestras familias también inconversa, casi todas tenemos familia que todavía no ha alcanzado el Señor, y para que seamos testimonios, seamos ejemplo de esa mujer que debemos ser, responsable. Y cuando nos acompaña toda esta trayectoria, este testimonio, este buen testimonio aprobado, entonces nosotros con todo derecho debemos experimentar un sentimiento de dignidad. ¿Y qué es ese sentimiento de dignidad? Simplemente es la conciencia de la valía que tenemos como mujeres de Dios, como hijas de Dios, de que observamos una buena conducta aprobada por Dios, estamos conscientes de ello y nos sentimos dignas, sabemos que tenemos un valor que nos ha dado Dios, un valor que nos hemos ganado también por nuestra conducta, por nuestro proceder, nuestro testimonio. Entonces es natural que nos sintamos dignas, como la mujer de Proverbios 31, en el 31:25 dice que dignidad y honor eran su vestidura, y que se ríe de lo porvenir. Es una mujer confiada, segura, con paz, feliz, porque está consciente de quién es ella, de su valor. Y seguramente que a esta mujer de Proverbios 31, ahí dice la palabra más adelante, su marido la alababa, y su marido y sus hijos también la alaban. Entonces, ¿por qué? Porque es una mujer de mérito y se siente digna, dice
dignidad y honor son su vestidura. Ella está cubierta y se ríe de lo porvenir. Entonces, hermanas, vamos a analizar puntos. Esto es la mujer que está consciente, que sabe, que tiene su trayectoria, experimenta un genuino sentimiento de dignidad, sabe quién es, está consciente de su valía y lo proyecta, hermanas, porque nosotras proyectamos lo que sentimos o cómo nos sentimos. Es una seguridad que proyectaba esta mujer de Proverbios 31, porque dice, se ríe de lo porvenir. Ella está segura, sabe lo que hace, sabe su condición, sabe lo que vale, y se lo dicen, yo creo, a la gente que tiene alrededor, sus sirvientes, sus hijos, su esposo, sus amigos. Dice que esta mujer que teme a Dios y que tenía esta trayectoria, dice que la alaban sus hechos en las puertas, en público. La gente de afuera sabe quién es ella. Entonces, para nosotros experimentar una verdadera dignidad, debe de procedernos una vida meritoria. Pero lo interesante, hermanas, es que a veces, aun cuando una persona vive una vida digna así, todavía no alcanza ese sentimiento de valía de sí misma y camina sintiendo, no alcanzando hacia sí misma ese valor. Vamos a ver por qué no se siente digna una persona que tiene hechos o que su testimonio es merecedor de la dignidad. A ver, voy a pasar en sala si alguna de las hermanas quiere hacer algún comentario sobre esto. Que sea una hija de Dios, que observe una buena conducta, así como leímos en Tito 2:3, y que aún así no experimenta ese sentimiento de valía y que tampoco lo proyecta. Y si la persona no proyecta ese sentimiento de dignidad, de valía, la gente que está a su alrededor no la ven con el valor que tiene. También tienden a menospreciar o hacer menos a estas personas. A ver, hermanas, un comentario adelante de alguien que tenga una experiencia o que conozca de alguna persona con estas características. Cambio. Bendiciones, mi hermana. Un gusto nuevamente estar por acá en el programa con Ojos de Mujer. Cuando estaba diciendo conocen a alguien de esta manera, recuerdo a una hermana ya anciana en mi congregación, la hermana María, con estas cualidades que usted está diciendo. Ya ahora, verdad, ella ya enviudó, pero tiempo podemos decir por ella que es algo maravilloso, la cual ahora como jóvenes aprendemos de ella, de tantas cualidades en las cuales pasaba ella o ha pasado tantas circunstancias difíciles, pero sí hay algo en ella que uno como que quiere estar aprendiendo de ella por esas cualidades que la distinguen como esa mujer virtuosa y como es ella como una persona destacada. Cuando decía usted allí, mi hermana, lo dice la escritura también, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Así veo yo a esta hermana y decía, porque ella tiene la confianza en el Señor, ya que dice la palabra del Señor, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y ella tiene todo, bueno, el temor al Señor, eso sí lo sé. Y esa, bueno, a pesar de todas las circunstancias, ella mantiene esa confianza también como prácticamente como inyectando todo lo que pues ella ha aprendido en el Señor a cada uno de nosotros. Y es muy bonito de verdad poder hablar de alguien con estas características como mujer virtuosa. Cambio. Amén, hermana Donixa. Sí, hay mujeres que son un ejemplo en la congregación, que es
Es algo hermoso tener estos ejemplos, estas ayudas con nosotros de mujeres adultas que han observado una vida y que las vemos con una seguridad que aun cuando haya problemas, ellas se mantienen con aquella como columnas firmes en la iglesia. Pero también, hermanas, me ha tocado tristemente ver mujeres, aún en la iglesia, que permiten que las maltraten, que las usen. Y se me hace triste cómo estas mujeres no han salido de esa situación. Hay hombres que se aprovechan de ellas, que son menospreciadas, y son mujeres, yo conozco el caso, bonitas, hermanas, físicamente agraciadas, y yo no me explico, me pregunto más bien por qué estas mujeres permiten que el cónyuge en ocasiones las use, que trabajan ellas, que trabajan en casa, que trabajan fuera y hacen infinidad de cosas y el hombre no las valora, aun cuando físicamente son bonitas. ¿Qué es lo que pasa con ellas? ¿Por qué permiten que su dignidad sea pisoteada, o ni siquiera se dan cuenta que ellas son dignas y que merecen respeto y que merecen ser amadas y ser tratadas bien, pero están permitiendo que las demás personas las menosprecien porque ellas mismas no se aprecian, no se valoran en lo que valen? Una hija de Dios, vamos a ver algunas características que yo anoté por qué estas mujeres no alcanzan a sentir esa seguridad de que valen. ¿Por qué la inseguridad? ¿Por qué, aunque ya han venido al Señor, han aceptado el nombre de Jesucristo, sigue habiendo en ellas ese vacío o esa no valoración de su valga la redundancia, de su propia valía? Yo anoté, estas son como formas externas. La apariencia. Cuando una mujer descuida su apariencia, descuida su arreglo personal, en su cabello, las mujeres, las uñas, su vestimenta, y va en un grupo de personas donde todas van arregladas, claro que ella se va a sentir menos porque no ha tenido cuidado con su apariencia física. Eso es externo. Otra de las formas es cuando a veces por ignorancia la persona empieza a hablar de sus deficiencias o que tiene, por ejemplo, si le falta inteligencia o si tiene algún defecto físico, y hace alusión a eso. Tengo, por decirlo, estoy muy gordita o estoy muy flaquita o X. Hacer notar los defectos que tiene, y eso pues eso es algo muy desacertado. Es una persona que no se está como que apreciando, valorando a sí misma, porque nosotras como hijas de Dios tenemos que valorar nuestro cuerpo y amarnos como estamos. Hacer lo que tengamos que hacer, si tenemos que hacer dietas, si tenemos que cuidarnos, sí, pero no decir, hay veces que la gente ni siquiera se da cuenta de los defectos que nosotros tenemos y los hacemos notar. Es una idea equivocada, aunque puede parecer que somos humildes, pero no, hermanas. No debemos nosotras mismas resaltar las deficiencias que tenemos, los defectos que tenemos. No, porque entonces las demás personas que a lo mejor ni cuenta se habían dado que X defecto que tengo yo, pero yo ya lo dije. Entonces no debemos menospreciarnos a sí mismas, sino debemos amarnos y agradecer a Dios que estamos sanas, que aunque no tengo quizás piernas muy bonitas o manos muy bellas, pero las tengo y me sirven y estoy sana. Entonces esa es otra forma como que de bajar nuestra valía. El ser demasiado serviles, hermanas. Estar siempre dispuestas a servir, que las demás personas crean que nosotros tenemos la obligación, o nosotras mismas hemos creado esta situación cuidando a los niños por ejemplo, las que
son abuelitas o haciéndonos responsables de tareas que no nos corresponden. Estar siempre como que dispuestas a servir la gente, aún servir a otros antes que nuestras mismas prioridades, que atender nuestras mismas necesidades, que dejar tiempo para nosotras. Lo ofrecen estas personas y después la gente cree que tienen la obligación de estar ayudando. Entonces no debemos ser demasiado serviles, ser serviciales, pero no demasiado, sino todo con un equilibrio justo. Otra es, como les comentaba, fácilmente maltratada. ¿Cómo se puede maltratar a una mujer? A una mujer se le puede maltratar físicamente, se le puede maltratar psicológicamente, se le puede maltratar aún en la economía, hermanas. Cuando no se le da para el gasto, se le ajusta demasiado, se le reclama lo que gasta, todo este tipo de cosas. Una mujer con dignidad no debe permitir estas cosas. Una mujer con dignidad sabe que tiene derecho a que su esposo provea para ella, sabe que tiene derecho también a un vestido digno, a una alimentación digna, a tener su vida personal. Entonces sabe que no va a permitir que un esposo la tenga tan limitada o que la regañe porque, no sé, gastó gas de más, agua de más o que le esté controlando tanto. Ese es un maltrato económico que no debemos de permitir una mujer con dignidad. Una mujer con dignidad tampoco debe permitir que se le hable con groserías o con palabras que no convienen, con palabras que a ella la ofenden. ¿Por qué? Porque ella no lo hace, porque ella tiene una conducta digna, entonces tiene derecho a exigir también que a ella sea tratada con dignidad. Como hija de Dios, es una persona valiosa y no debe de permitir que se le maltrate de esta manera verbalmente, ni tampoco que se le presione psicológicamente. Entonces, una persona con dignidad sabe su lugar, sabe su valía y tiene que poner un alto a estas situaciones. Hermanas, pero hay algo muy importante que volvemos otra vez a nuestras raíces. La semana pasada hablábamos de la responsabilidad que tiene una mujer de Dios, una madre, una esposa en su casa, que es la primordial obligación, necesidad que tiene que cubrir. Volvemos a lo mismo, a las raíces. Muchas veces estas mujeres que no sienten esa valía, esa dignidad, empieza de la niñez. Una niña que no fue atendida, que no tuvo el calor, el cuidado de mamá, el cariño de papá. Una niña que se alimentaba de cereal o de salchichas o de jamón del refrigerador o de sopas Maruchan. Y también no tuvo un padre que le dijera: mi hija se parece a mí, mi hija tiene mi carácter, mi hija es inteligente, y con la debida ración de abrazos, de besos, de mimos. Entonces creció carente, quizás con la ausencia de un padre, o si tenía el padre, pero un padre áspero que no se ocupó de darle el cariño a esa niña va creciendo, o ese niño, con un vacío, con una ausencia de ese sentimiento de valor. Extraña, que no sabe realmente cuánto vale, aun cuando se porte bien, aun cuando haga lo correcto. ¿Por qué? Porque le faltó esa cobertura tan importante, tan básica de mamá y de papá desde sus primeros años de vida. Bueno, qué profundidad eso de la necesidad. Veo mucho la necesidad
a estas personas que no saben su valía, no tienen dignidad, no conocen ese valor. Creo que es porque no conocen quién es Dios. Porque si las personas conocieran quién es Dios y cuánto las ama, dice una parte que Él me ama como la niña de sus ojos. Y entre más se conoce el Señor, nos damos cuenta del valor que tenemos delante de Dios. Creo que el valor no nos lo pone una persona. Aunque nos halaguen o nos ofendan, creo que el valor delante de Dios que tenemos no cambia para nada. Y creo que tenemos que tener esa fe que tenemos ese valor delante de el Señor, y a consecuencia de eso nos sentimos contentas, no porque nos amen o no nos amen, o nos desprecien o no nos desprecien. Creo que el valor que Dios nos da es estable, y en eso tenemos que descansar, y en eso tenemos que vivir. Creo que ese es un valor permanente, porque si nos dejamos guiar por nuestros sentimientos o nuestra dignidad va a ser tan elevada que nos vamos a ver arrogantes o exaltadas, o si nos humillamos vamos a ser demasiado humilladas hasta por nosotros mismos. Creo que el valor que Dios nos tiene, el conocer cómo Dios nos ama y que busca de nosotros, esa es la dignidad más fuerte y permanente, no por lo que pensamos o sentimos que nos tenemos que dar el valor. Creo que ya Dios nos lo dio y en ese es en el que permanecemos. Pero la falta del conocimiento de Dios muchas veces no cambia. Amén, hermana Rosy, así es. Un saludo para nuestro hermano Héctor Yáñez, Elizabeth Ramírez, Olga Torres, está viendo el video, también miré hace un momento a nuestra hermana Adriana, la bonita. Dios los bendiga, hermanas, muy contentas de que estén aquí con nosotros en el programa. Así es, hermana Rosy. El amor de Dios, hermana, debiera o debe ser suficiente para el valor de una hija de Dios. Pero volvemos a lo mismo otra vez. Saber que Dios nos ama, que Dios nos ama y nosotros amamos a Dios. Esa relación de amor es la que nos debe dar la seguridad, la dignidad como mujeres de Dios. Pero aún así hay mujeres que están en la iglesia, que se bautizaron, pero no han comprendido todavía el amor de Dios, hermana. Por eso pasa esto, porque como el ejemplo que tenemos de amor nosotros, seres humanos, es el amor que nos dan nuestros padres. Fue el primer contacto de amor que recibimos y es como entendemos el amor. Entonces, para una persona que no ha tenido el amor de sus padres, es difícil entender el amor de Dios. Tiene que tener una relación profunda con Dios, su fe, un trabajo, la obra de Dios en él, para que realmente él pueda experimentar esa relación, saber, sentir que Dios le ama y que él ama a Dios o que ella ama a Dios. Porque muchas veces a la persona se le hace difícil entender que Dios le ama, que Dios le ha perdonado. Y aún más difícil, por ejemplo, las personas que antes de venir a Cristo tuvieron una vida desordenada, que el enemigo trató con ellos de una manera tremenda, que se sienten indignos por su vida pasada. Deben saber que al venir a Cristo, que al arrepentirse, el Señor perdona sus pecados y los hace limpios otra vez, dignos, blancos sus vestiduras. Pero a veces que la persona, es más fácil que Dios perdone al pecador que el mismo pecador se perdone a sí mismo. Entonces este es un trabajo con Dios, hermana Rosy, como usted decía, que la gente tiene que aceptar el amor de Dios en nuestras vidas para que la persona se sienta digna otra vez. Debe estar consciente por ese amor que siente de Dios, por el perdón de Dios,
que Dios perdona, que Dios dignifica, aun cual haya sido la vida pasada. La persona que llega a Cristo, que acepta al Señor, que es bautizada, que Dios la dignifica, que Dios le hace sus vestidos blancos otra vez, que lo pasado queda en el pasado y que ella es una nueva criatura y que es digna. Porque dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Empieza de aquí en adelante una nueva vida y la persona es digna otra vez, pero ella tiene que aceptar el amor de Dios en su vida, aceptar que Dios la ama y que ella ama a Dios. Es la relación de amor. Volvemos a lo mismo. Otra vez la base es el amor. Que Dios nos ama y amarnos a nosotras mismas. Amén, hermanas. Otra hermana Olga Torres está viendo el video. Hermana Sofra Macán. Dios bendiga a la hermana por su enseñanza. Han sido de bendición para mi vida. Amén, hermanas. Entonces las invito a otra hermana de sala que quiera participar con un comentario, con una aportación. Adelante. Amén, mis hermanas, atentas acá también escuchando. Y me quedo meditando mucho en lo que la validez, ¿verdad?, que hoy nosotros hemos comprendido que tenemos en Cristo. Y tristemente para estos tiempos todavía vemos cómo la mujer se desvaloriza sobre cuando tiene su esposo, en el creer que hay personas, les he escuchado, que cuando hasta se culpan que si el esposo ha hecho algo o un maltrato, ya sea psicológico o verbal, o sea también pues un golpe, muchas veces se culpan para justificar a los varones. Es que yo tuve la culpa. No, nada justifica de que vaya a golpearle, sino es cada quien tiene que saber el valor que tiene como persona, vamos a decir en caso de las damas, el valor que se tiene. Y meditaba, hermana, y decía, ¿qué será más difícil? Un golpe que yo pueda recibir o una palabra maldada. Digo yo, creo que yo preferiría, y perdóneme por decir esto, preferiría un golpe porque digo, me golpean y al rato ya de repente se pasa el golpe. Pero a veces hay palabras expresadas que esas hieren mucho, y tristemente se ven todas estas cosas cuando hay personas, ¿verdad?, en matrimonio, vamos a decir, empiezan a herir, ya que cuando esa persona no ha sido sanada, aún dentro del pueblo de Dios como hermanas, no han podido ser sanadas totalmente porque de alguna manera no han entregado todo al Señor en saber para que Él cure todas esas heridas, ya que es algo como que va siendo como si fuera un grifo, podría decirlo así, que está botando una gotita de agua y una gota de agua hasta cuando eso se va haciendo más profundo. Así que para nosotros, ¿verdad?, es también el estar observando todas estas cosas, aprender para que nosotros mismas nos demos cuenta del valor que tenemos hoy, no solamente como mujeres, sino mucho más en Cristo, el valor que cada una tiene. Cambio. Amén, hermana Danixa. Sí, ser conscientes del valor que tenemos como hijas de Dios. Yo he visto tristemente como esposa de pastor en la congregación, como hermanas, mujeres que aceptan al Señor Jesucristo, pero no sueltan eso que traen de atrás, esa amargura, ese dolor, lo que les hicieron, ese resentimiento, no lo sueltan completamente, como que lo cuidan, lo abrazan, y es bien triste, hermanas, porque no están aceptando como que el amor de Dios sobre sus vidas, que son nuevas criaturas, y no aprenden a desechar toda esa amargura, ese dolor que traen del pasado. Y lo triste que he visto yo, que lo llevan dentro
que pasan los años y siguen ellas con la amargura, con el dolor, con la tristeza. Y no solamente ellas, hermanas, lo transmiten a sus hijos. Y vemos después jovencitos, niños primero, jovencitos, adolescentes, que lo que había en esta mujer, en esta hermana, ahora lo veo en cada uno de sus hijos. Le transmitió esa amargura, ese dolor, ese decir yo no valgo, a mí no me quieren, yo soy pobre. Tantas cosas que trae en su corazón, cosas que le hicieron daño, pero vino a Cristo y no las dejó. Aceptó a Cristo, pero ella siguió cargando con todo ese dolor, esa amargura, ese desprecio. Y no solamente ella, sino que lo transmitió a sus hijos, a sus hijas. Y cuando son jóvenes, estas muchachitas se van a las drogas, se van al mundo, se van a buscar amistades que no convienen, tratando de llenar ese vacío. Porque estas personas que no sueltan esa condición de su alma, no pueden interactuar con el demás grupo. Se apartan y se apartan culpando a los demás. Siempre buscando un responsable. Es que a mí no me quieren, es que esto, es que lo otro. Pero son ellas que se van aislando del grupo, diciendo que son las otras personas las culpables, las otras personas las que no las quieren, porque no soltaron ese dolor, no soltaron esa situación mala en sus corazones. Y no solamente no la soltaron, sino que afectaron después. Lo que había en esta mujer está en una niña, está en otra niña y está en otra niña. Vuelven ellas otra vez a crearse en sus hijos. Y es grave, hermanos. Ya no nada más se trata de una persona, de la persona afectada, sino cómo está afectando a su familia si no ha aceptado el amor de Dios en su vida y ha crecido, ha dejado ese dolor, ese todo lo que le afecta, y lo ha transmitido a sus hijos. Y cuando sus hijos sean jóvenes, jovencitos, adolescentes o jovencitos, va a ver cómo se van a apartar. ¿Por qué? Porque nunca realmente les permitió esa relación de amor en la congregación, porque ella no pudo deshacerse de ese dolor que traía, de ese menosprecio, de todo lo que cargó su corazón. Entonces es importante, hermanas, que tengamos cuidado, aún nosotras que siguen pensando que ellos son víctimas y caminan siendo víctimas y haciendo víctimas a su familia. Hermanas, adelante. Si alguien más quiere hacer un comentario, adelante. Muy buenas tardes, bendiciones a todas las hermanas ahí de este canal Radio Integral. En realidad sí, ¿no? Pero yo creo que si una persona reacciona, ¿a qué voy yo? Están diciendo de que esto va de generación a generación dando a entender. Pero yo creo que si los chicos, los hijos, como hijos, toman la decisión de cortar esa cadena de maldición para que ellos no lo vivan, yo creo que ellos lo pueden hacer para el día de mañana, su matrimonio, sus generaciones no sean lo mismo y no vivan igual como sus padres. Cambio. Amén, hermano, así es. Nada más que aquí vemos que hay diferentes tipos de personas. Hay personas fuertes que pueden cortar con esto. Es decir, si mis padres son así, yo no más. Pero hay personas que no pueden, que son débiles y son muy influenciadas por sus padres. O cuando uno de los cónyuges dice esta situación no está bien, él rompe con esta situación. El problema es cuando el cónyuge no sigue apoyando al cónyuge que está mal. Entonces, pero si uno de los dos cónyuges dice no, esta situación no, él mismo puede ayudar a su esposa a salir de la situación. Pero si él no tiene esa fuerza y le deja el liderazgo a la persona dañada, es cuando son afectados. Pero cuando la mujer está dañada de esta manera y el cónyuge es sano y es fuerte, él la va
y es la persona más indicada para sanar a su esposa. El problema que yo me refería, ciertamente tiene razón el hermano, es cuando el cónyuge no le dejó el liderazgo a esta hermana dañada, entonces sigue dañando toda la familia. Pero si el esposo es un esposo con sus convicciones firmes en el Señor, Él va a cortar esta situación. Amén. Es así cuando tienen que darse estas características para que siga de generación en generación. El varón puede cortar esta situación. La misma mujer, cuando acepte el amor de Dios en su vida, debe de cortar esta situación y seguir adelante. Aunque la realidad, hermanas, es que sí hay hermanas que siguen todavía, que se les hace tan difícil superar, sobre todo cuando son madres solteras que han tenido una vida difícil, que necesitan un amor, que no están completas. Se da más esta situación de amargura, de dolor, que les hace difícil dejar, no sabiendo que ya como hijas de Dios, lavadas con la sangre de Jesucristo, tienen un valor, tienen una dignidad que deben de apropiarse de ella. Amén, hermanas. Si alguien más quiere hacer algún comentario, adelante. Bueno, creo que las hermanas ahorita ya no tienen comentarios, hermanas. Pues entonces vamos a concluir con una reflexión aquí diciendo que las personas que no tienen una vida meritoria, como leíamos en Tito, que son flojitas o descuidadas, pues no pueden tener este sentido de la dignidad. Pero una mujer que tiene una vida meritoria, que la respalda un testimonio de Tito 2:1, que lo vamos a 2:3, que vamos a volver a leer, que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, mujeres reverentes en su porte, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces es una mujer que está como la mujer de Proverbios 31:25, vestida de dignidad y honor, y que se va a reír del día postrero. Es una mujer segura, es una mujer que ama a Dios, que se siente amada por Dios, que se siente amada por su esposo, por sus hijos, por su familia, por sus amigos, y experimenta un sentido de dignidad, y ella no va a permitir que nadie la menosprecie, que nadie la haga menos, que nadie la humille, porque ella misma está proyectando que es una mujer digna. Amén, hermanas. Dios las bendiga. Este ha sido el programa de hoy. Las esperamos mañana de 9:30 a 10:30 en su programa Con Ojos de Mujer. Dios bendiga a todas mis hermanas. Amén. Más grande que el oro y rubí, tu esposo confiado descansa en ti. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón a Dios. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón. Muchas gracias, mi hermana Dolores, por este tiempo, este espacio.